El día de hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes. Vamos a compartir y vamos a aprender de la conferencia de la doctora Claudia D'Amico. La conferencia de hoy se titula Filón de Alejandría, el principio del principio, a una muy somera presentación de la expositora, de la doctora Claudia D'Amico, para quienes no la conozcan. La doctora Claudia D'Amico es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Su área de especialización es el platonismo medieval, con especial atención en las fuentes que confluyen en el pensamiento de Nicolás de Cusa. Es profesora titular de filosofía medieval de la Universidad de La Plata y asociada regular de la Universidad de Buenos Aires. Pertenece al comité científico de diversas sociedades filosóficas de Europa, especialmente la Sociedad Cusana en Alemania de Trier. Dirige el Círculo de Estudios Cusanos de Buenos Aires. Presidió la Sociedad Ibérico-Americana de Neoplatonismo. Dirige la revista Patrística et Medievalia del Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la conferencia de hoy está dedicada a Filón de Alejandría y como conversábamos un poco antes de comenzar ahora la conferencia con Claudia, con la doctora Claudia D'Amico, es el primer pensador clásico que abordamos en el ciclo de estas conferencias. Voy a reservar, a dejar toda la empresa especulativa del pensamiento de Filón, por supuesto a cargo de la exposición de Claudia. Los aspectos teoréticos, los problemas filosóficos, las categorías fundamentales del pensamiento de Filón de Alejandría. Solamente quisiera indicar un sesgo me parece importante destacarlo ahora, porque tiene que ver con el diseño y el patrón general que comparten todas estas conferencias, y que esta conferencia sobre Filón de Alejandría viene a componer perfectamente el cuadro. Si bien es el único hasta ahora pensador clásico que abordamos, sin embargo, el pensamiento de Filón, Alejandría, comparte con el pensamiento de Moses Mendelssohn este estar entre dos mundos, el mundo del pensamiento judío y el mundo de las naciones. Este estar entre dos mundos quizás también es compartido por Hermann Cohen, a quien también dedicamos una conferencia, Moses Mendelssohn, el propio Schoenberg, y adicionalmente, pero no como un mero suplemento, en todos estos pensadores se dio no solo un estar entre estos mundos, sino también un compromiso con su propia comunidad subalterna, en este caso la comunidad judía de la época. En el caso de Filón de Alejandría, manteniendo una embajada ante el emperador Calígula,
para defender los derechos de las minorías diaspóricas judías, no solo en Alejandría, sino en otros sitios de la antigüedad clásica, del periodo helenístico. Perdón. Pero también, pocos años después, otro gran pensador judío, historiador, ahí tenemos entre nosotros a Verónica Tosi, quizás uno de los fundadores de la historiografía moderna, Flavio Josefo, escribe Flavio Josefo un poco después de Filón de Alejandría, 2 siglos después, escribe su Contra Apión, que de nuevo es una demanda, es elevar una demanda. También, si hay alguien que está entre dos mundos, el historiador Vidal Naquet casi se refirió a Flavio Josefo en términos de su relación de los romanos como esos personajes duales en los que era difícil distinguir a quién estaba representando, a quién estaba defendiendo o representando, si trabajaba para el bando con el que estaba negociando. O sea, estos anfibología moral de estos personajes estaban entre dos mundos, o era demasiado judío, demasiado romano, o demasiado judío, demasiado griego, demasiado judío o demasiado alemán. Tanto en el caso de Mendelssohn, en sus polémicas con Lavater, en el caso de Flavio Josefo, en su Contra Apión, el egipcio Apión, que había escrito un libro antisemita en la época, como con el propio Filón de Alejandría, cuando participa de esta embajada para defender los derechos de las minorías judías diaspóricas frente al emperador Calígula. En todos estos casos, con toda la porosidad y prestaciones mutuas que puede haber entre estos mundos, hay un compromiso político con la propia comunidad. Y esto es muy singular. Y esto uno lo puede observar tanto en Filón de Alejandría, por poner solamente algunos ejemplos, Flavio Josefo, el propio Maimónides, en Mendelssohn, aun cuando Mendelssohn también cayó bajo la figura de la simbiosis judeo-alemana. Estos eran nada más algunas observaciones, si uno quiere, de contexto político, antes de adentrarnos en lo que todos esperamos hoy, que es estos contenidos teoréticos, especulativos, profundamente filosóficos, a cargo de nuestra amiga, la doctora Claudia D'Amico. Claudia. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Desde que participé de aquella conferencia inaugural de la Cátedra Libre, teníamos esta idea de hablar de Filón en algún momento, y después de mucho tiempo esta idea se concreta. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Lo primero que tengo que decir, y que se desprende de la presentación que hizo Pablo, es que no soy una especialista en el pensamiento de Filón, sino que soy una especialista, digamos, intento, o estoy en el camino, en el platonismo medieval, y particularmente en el platonismo cristiano medieval. Y como todos los que hacemos historia de la filosofía, incluso también los que hacen historia, sin más, cuando utilizamos una categoría historiográfica, en este caso platonismo medieval es una especie de categoría historiográfica, necesitamos un padre, siempre se busca un padre, alguien que haya iniciado, que merezca por primera vez esa etiqueta que ponemos. Y ciertamente Filón, un judío de Alejandría que nació en el año 20, antes de nuestra era, de la era cristiana, no puede ser el padre de un movimiento que llamamos un movimiento medieval, cuando todos sabemos que faltan unos siglos para el medioevo y estamos en plena antigüedad. Sin embargo,
encuentro en Filón una especie de movimiento fundacional que lo constituye como un primer hito ineludible para la comprensión del platonismo medieval posterior. Y este movimiento fundacional, en el cual nos vamos a detener después, consiste en que se trata de quien por primera vez realiza de una manera profunda, magistral, comentarios, una hermenéutica de textos que él considera sagrados o revelados, a la luz de categorías filosóficas. Y esto muestra un poco lo que decía Pablo, la convergencia de dos mundos a los cuales Filón pertenece. Las categorías filosóficas, como veremos, a las que acude Filón para hacer estas hermenéuticas, proceden de distintas escuelas, pero están enmarcadas sobre todo en una matriz platónica, y por esa razón lo consideramos el primer hito. Y esta es la primera razón, no va a ser la única a lo largo de esta conversación, por lo cual titulé esta videoconferencia Filón y el principio del principio. Esta primera referencia es a este movimiento fundacional, iniciador, que se prolongará por muchos siglos. Ahora, para comprender con más claridad, nos conviene reconstruir muy brevemente la figura de Filón y el ambiente en el cual se desarrolla su actividad. Y tenemos la enorme ventaja de que los testimonios son muchísimos y diversos. Muchos testimonios proceden de Flavio Josefo, como dijo Pablo, pero muchos testimonios acerca de su actividad proceden de su propia obra, de referencias que él mismo hace. Y nos pintan una figura interesantísima y polifacética. Filón es un judío de la diáspora, su lengua es el griego, su pertenencia es el Imperio Romano. Nace en el 20 a.C., muere alrededor del año 50 después de Cristo. Esos muchos testimonios que se conservan y que de alguna manera lo pintan su figura, tienen que ver con una acción teórica y a la vez política. O sea, Pablo me hizo una excelente introducción porque este es el marco donde vamos a poner la figura de Filón. Filón, por ejemplo, se lo ve celebrando la Pascua con unos monjes judíos, habla de los terapeutas, una comunidad ascética, de la cual en un tiempo no se sabía si era una ficción literaria de Filón. Hoy, después de que aparecieran los famosos manuscritos de Qumran, los famosos rollos del Mar Muerto, que aparecieron en 1947, se sabe que este tipo de comunidades de ascetas que vivían en el desierto eran una realidad, no simplemente personajes de ficción. También se refiere a sí mismo como discutiendo filosofía en algunas escuelas filosóficas, llamadas didascalion, que van a ser como un antecedente de los que serán posteriormente, pero poco después, las escuelas catequíticas cristianas, que tendrán lugar también en Alejandría, y sobre todo aparece con una gran actividad política. Primero es representante de su comunidad judía ante el gobernador romano, y luego, como anticipó Pablo, es representante hasta el mismo emperador. El último testimonio relevante de su vida, de hecho, es este rol de embajador de la comunidad judía ante el emperador, y el emperador es nada menos que Gayo Calígula. Esa embajada tuvo lugar en el año 40, es decir, es un Filón ya maduro, con una trayectoria política importante, y como todos sabemos, Calígula era un emperador muy singular, además era heredero de Egipto. Y es conocido que Calígula quiso divinizar su figura, hacerla objeto de culto, y precisamente Filón defendió el derecho de los judíos a su culto propio, o sea, no
a negar el culto a Calígula, pero en la defensa de su propio culto. Todo esto está testimoniado en un texto que se llama precisamente Embajada ante Gallo, que escribe el propio Filón, y el contexto inmediatamente anterior de esta embajada ante Gallo Calígula es una gran masacre que se da en el año 38. Una agresión multitudinaria contra los judíos. Se dicen que fue la primera gran masacre de la historia, que se había dado precisamente en el año 38 en Alejandría. Y esto sería lo que habría motivado que la comunidad judía decidiera enviar un embajador ante el propio emperador romano. El propio Filón relata el desprecio con que fueron recibidos por el emperador, pero en esta obra que se llama Embajada ante Gallo, no solo es una obra de ocasión, sino que hay un contenido teórico muy fuerte. Habla allí Filón sobre la idea de providencia divina, el sentido del Dios en la historia, la distancia entre el ser humano y Dios y otros aspectos que tienen que ver con la idea de una intervención divina en la historia humana. Esta obra es interesante entonces en muchos aspectos, porque es un testimonio de esta embajada, del tiempo de Filón, y además tiene una carga teórica muy interesante. La formación de Filón, que ahora dejamos un poco estos aspectos políticos y vamos ya entrando lentamente en los aspectos que tienen que ver más con su formación filosófica, la formación de Filón es también la formación en dos mundos. Retomo nuevamente esta idea de Pablo. Es una formación en la cultura judía, pero también es una formación en la paideia griega. Y la profesión fundamental de Filón va a ser la profesión de escritor. De hecho, deja más de 50 obras conservadas. Se supone que hay otras que se han perdido. La mayoría se han conservado en la lengua griega, de la koiné, que es la lengua griega común en este tiempo, y hay otras cuyo original griego se ha perdido y se han conservado fragmentariamente en latín o bien en armenio, que es una lengua también en que se traducían las obras del griego. Ahora bien, como formado en esta doble vertiente, Filón quiso poner de relieve la interpretación y la enseñanza de lo que él llama con muchísima frecuencia la filosofía de Moisés. Y aquí tenemos una expresión bastante curiosa y bien interesante, porque para Filón, Moisés, autor de los libros sagrados de la Torá, fue a la vez legislador y filósofo. Este dato es interesante porque esta doble perspectiva contemplativa y práctica, digamos, teórica y política, que Filón tiene en su propia vida, ve que tiene muchísima coherencia con lo que el propio Moisés ha llevado a cabo en la suya, ser legislador y filósofo. Pero todavía más, llamar a Moisés filósofo tiene implícita una noción de filosofía y a la vez lo vuelve a Moisés, curiosamente, una especie de pariente un poco lejano de aquella actividad que inventaron como oficio los griegos. Y aquí hay otro punto en que volvemos a la noción de principio en el sentido de comienzo o de inicio.
Filón inicia una tradición para la cual hay una especie de cadena de sabiduría, lo que más adelante se llamará catena áurea, como un hilo de oro invisible, que reúne a Moisés y a los desarrollos de la filosofía griega. Incluso más, dice Filón que Moisés conoció doctrinas filosóficas. Obviamente no son las doctrinas filosóficas de los griegos, pero dice que Moisés conoció doctrinas filosóficas. Y más tarde, después de haberlas conocido, alcanzó la cumbre de la filosofía. Y esta actitud de búsqueda, que es la búsqueda filosófica, el conocimiento filosófico, llega a la cumbre cuando alcanza lo que la filosofía busca, que es la sabiduría. Este movimiento de búsqueda para Filón, que habría tenido Moisés, que llegó a la cumbre, es retomado como movimiento de búsqueda por los griegos, quienes obviamente no alcanzan el acceso a la verdad que poseyó Moisés, pero están de algún modo en el camino. Filón es el primero que supone esa continuidad. Y si esto es así, justifica la posibilidad de leer el texto sagrado a la luz de las categorías y conceptos filosóficos que tiene a mano. Porque el propio Moisés habilita la apertura a las doctrinas filosóficas. Entonces, toda la obra de Filón está dedicada a explicar el texto sagrado a los propios judíos y a defenderla ante los paganos. ¿Desde qué punto de vista o desde qué herencia? Si bien su herencia es tanto la paideia griega como la cultura judía, su herencia no es semítica, sino helenística. Entonces, el judaísmo que conoce Filón es ya el judaísmo helenizado, que tenía ya bastante tiempo en la ciudad de Alejandría. Partamos del hecho de que el texto que él comenta es la Biblia en su versión de los 70, la llamada Septuaginta. Esta es la traducción al griego de la Koiné, precisamente, de los 24 libros del Tanaj, que se comienza en el siglo III a.C. y se termina en el siglo II a.C. El núcleo del judaísmo alejandrino a partir de este momento se centra en una convicción de que hay una intervención divina en esta traducción al griego. Y en ese sentido, estos judíos de la diáspora quedan unidos a Jerusalén. Esta no es cualquier traducción, es una traducción inspirada. Entonces ese texto, que ya no tiene la lengua original, es considerado también en su letra traducida, texto sagrado. En los tiempos de Filón, la comunidad judía lleva 4 siglos en Alejandría. Por eso esto nos permite ya hablar de un judaísmo helenizado, que es el que conoce Filón. Y la traducción, la Septuaginta, es por sí misma una muestra de la actividad cultural, literaria de los judíos en Alejandría. A partir de esta traducción se crean una serie de escuelas de exégetas, pero acá está lo interesante para los que abordamos esto desde el punto de vista de la historia de la filosofía. Los métodos que se usaban para realizar esa exégesis de la palabra sagrada antes de Filón era el que se utilizaba en las escuelas filosóficas para interpretar textos de los fundadores de las escuelas, o bien para interpretar, por ejemplo, los relatos de Homero. Ya había un método exegético, filosófico o literario que es ahora aplicado al texto sagrado. Esto es importantísimo para que entendamos que Filón, al hacer un comentario al texto sagrado,
entendía que estaba haciendo una actividad filosófica. Esa exégesis era por sí misma una exégesis filosófica porque era una actividad que se llevaba a cabo también en las escuelas de filosofía. Los textos que Filón considera sagrados son exclusivamente los de la Torá, a los cuales él llama Pentateuco, que es esta palabra que va a quedar para la tradición cristiana, de los 5 primeros libros. Y son los que menciona permanentemente, y a algunos de ellos les dedica un escrito, una exégesis en particular. Como dijimos con anterioridad, Filón piensa que Moisés alcanzó la cumbre de la filosofía. Tiene una obra de juventud llamada La vida de Moisés, muy importante, en la cual se refiere a un Moisés en camino a la sabiduría. Voy a leer un brevísimo texto de esa obra, La vida de Moisés, donde dice: Moisés se preparaba en la práctica de la virtud, teniendo como propio entrenador al agudo razonamiento, bajo el cual se ejercitaba para los modos superiores de vida, la vida teorética y la vida práctica. Siempre se esmeraba en explicar las doctrinas de la filosofía con el fluido discernimiento de su alma y las encomendaba a la memoria para no olvidarla. Fin de la cita. Entonces, para Filón, la paideia, la enseñanza formal de la ciencia, la literatura, las matemáticas, las artes, incluso lo que aquí se denomina el estudio de las doctrinas filosóficas, es un camino a la sabiduría, pero no es la sabiduría misma. Moisés alcanzará la sabiduría y la sabiduría estará por encima de la ciencia humana y abrazará toda la ciencia humana. En tanto intérprete de Dios, Moisés alcanza la suma de la ciencia humana. Esto dice Filón. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿sobre qué sabe Moisés? ¿Es que Moisés, como sabio, conoce cada una de las detalles de las ciencias y las artes humanas? Pues no. Lo que dice Filón es que Moisés sabe la ley y conoce la estructura de lo real. Y con esto conoce toda la ciencia humana. Pero todavía más, tal sabiduría no implica solamente ese conocimiento, este conocimiento teórico, si ustedes quieren, de la estructura de lo real, sino que la sabiduría requiere además una conversión interior y una práctica. Si uno reúne esto que primero lo considera para la filosofía de Moisés y luego para el haber alcanzado la cumbre de la filosofía, que es la sabiduría referido a Moisés, y se pregunta cuáles son las notas de la filosofía y la sabiduría en los propios tiempos de Filón, descubre que todo esto que es atribuido a Moisés puede encontrarse en las notas de lo que es la filosofía en el propio tiempo de Moisés. De Filón. Volvamos brevemente a la Alejandría de este tiempo. Como todos sabemos, si alguien nos habla de Alejandría, lo primero que viene a nuestra mente es que es una ciudad en cuyo corazón hay una biblioteca. Si bien, como ustedes saben, esa biblioteca tuvo un incendio parcial en la época de Julio César, la biblioteca es el centro de la ciudad. Esto nos habla de una ciudad. Pero además, Alejandría junto con Roma es en este tiempo
la ciudad que nuclea la mayor cantidad de escuelas de filosofía. Las principales escuelas en Alejandría de este tiempo son el platonismo, el aristotelismo, el estoicismo y el epicureísmo. Pero lo más interesante es que todas estas escuelas tienen un punto de vista común respecto de qué es la filosofía. Por supuesto que sus doctrinas son diversas, pero para todas ellas, la filosofía no es solamente un discurso, sino que es fundamentalmente un modo de vida, una opción existencial. Y esa opción existencial común parte del deseo de alcanzar la sabiduría. Si se desarrolla una doctrina, es después para adaptar y de alguna manera darle carnadura teórica a ese modo de vida. El discurso, los distintos discursos, los logoi de las escuelas filosóficas, son una guía para el modo de vida. Y ese modo de vida en todas las escuelas conlleva una práctica y lo que Pierre Hadot, un autor al que sigo mucho en este sentido, llama ejercicios espirituales. Parte de esos ejercicios espirituales que se llevan a cabo en las escuelas filosóficas de este tiempo tienen que ver con la lectura y el comentario de textos. Entonces, aprender filosofía es leer y comentar los textos, sobre todo del fundador de la escuela, pero no como una práctica erudita, sino como un ejercicio espiritual. Quiero leer un brevísimo pasaje de esta obra de Pierre Hadot, que les recomiendo, que se denomina ¿Qué es la filosofía antigua?, porque es la obra de síntesis de un gran especialista en filosofía antigua. En ella dice Pierre Hadot, leo brevemente: durante el período anterior, la enseñanza se situaba casi por completo en la esfera de lo oral. Maestro y discípulo dialogaban. El filósofo hablaba, los discípulos hablaban y practicaban para hacerlo. En lo sucesivo, se aprende la filosofía por medio de la lectura de los textos, pero no se trata de una lectura solitaria, sino que los cursos de filosofía consisten en ejercicios orales de explicación de los textos escritos. En lo sucesivo ya no se discuten los problemas mismos, ya no se habla directamente de las cosas, sino de lo que Platón o Aristóteles o Crisipo dicen de los problemas y las cosas. Es bien interesante porque fíjense que es una actividad que continuamos haciendo en nuestra práctica de la filosofía. Leemos y comentamos textos. Esta práctica que comienza en este periodo, en lo que Pierre Hadot llama la filosofía en la época imperial, que es esta de los tiempos de Filón y algunos pocos siglos más, resulta en este ejercicio como conocimiento del texto y transformación interior. Filón, en este marco, siente que pertenece a la mejor escuela filosófica de todas las que están en Alejandría, la de los discípulos de Moisés. Y en este sentido comenta los textos de su maestro. Entonces está trasladando esta práctica de las escuelas de filosofía a los comentarios de textos sagrados. Para hacerlo utiliza lo que le ofrecen las otras escuelas filosóficas, en especial el pitagorismo, el platonismo, el aristotelismo y el estoicismo. Y lo hace para
poner en categorías e interpretar esa revelación escrita por Moisés. Dice Filón, la Sofía es la señora, la paideia es su sierva. ¿Cómo se entiende Filón a sí mismo? Como un buscador de la sabiduría, pero que está aplicando la paideia de un filósofo. Y así como nombramos a Filón como iniciador, con este gesto fundacional del comentario filosófico de la escritura, porque es el primero que lo hace, hay muchos otros aspectos que en este ejercicio lo encuentran como iniciador. Nombremos solamente algunos de ellos. En algunas obras, como en la vida de Moisés, que es una obra temprana, cultiva el género del protréptico. Protréptico quiere decir exhortación. No es el primero que lo hace, todos sabemos que hay un protréptico de Aristóteles, por ejemplo, que es una exhortación a la vida filosófica. Lo que inicia Filón es un protréptico, un género que es filosófico, pero como una exhortación a unirse a la filosofía de Moisés. ¿Y por qué encontramos esto como un inicio? Porque en los primeros cristianos griegos también habrá protrépticos, como el protréptico de Clemente de Alejandría, una obra muy célebre, que es una exhortación a seguir al logos, y en este sentido se trata de el logos cristiano. Entonces, en esto también Filón es un iniciador. Es un iniciador en la lectura filosófica del Dios del Éxodo, considerado como el ser o bien el existente. Y acá tenemos un núcleo filosófico central de lo que va a ser la filosofía posterior. En una obra titulada Sobre la vida contemplativa, una obra donde precisamente se refiere a esta comunidad ascética de los terapeutas, dice que estas comunidades se dedicaban al estudio de la ley y a la contemplación del existente o del ser. Es curioso porque Filón no dice a la contemplación del bien, a la contemplación de lo uno o a la contemplación de la mónada. ¿Por qué nombro el bien, lo uno o la mónada? Porque eran categorías filosóficas muy habituales para el platonismo de su tiempo. Él dice la contemplación del existente, y con esto comienza algo que más tarde los historiadores llamarán la metafísica del Éxodo, que tiene muchísimos representantes en la Edad Media, tanto en el cristianismo como en el islamismo, como en el judaísmo. ¿A qué llamamos metafísica del Éxodo los historiadores de la filosofía? Aquella que, partiendo de la sentencia de Éxodo 3:14, donde Dios dice de sí mismo, yo soy quien soy, y estoy tomando una traducción al castellano de las versiones o bien griega o bien latina, no hebrea, identifican a Dios y al ser. Y se ha dicho que esta identificación habla de Dios en los términos del ser de los filósofos. Sin embargo, tanto en Filón como en muchos otros después, este ser, no es entendido como uno de los géneros del sofista, ni siquiera como una especie de género generalísimo de todo lo real, sino que es el existente, el que está por sobre todo, del cual todo procede, siendo él mismo incognoscible, dice Filón. Y al decir esto, también Filón es una especie de iniciador de lo que llamamos la vía negativa,
el apofatismo. Ese ser que está por sobre todo ser, es existente, que es infinito, por lo mismo es inaprehensible, incognoscible y en su esencia última, inefable. Aquí también tenemos otro aspecto de Filón como iniciador. De el inmenso corpus filoniano que, como ya anticipé, está compuesto por 50 obras que se han conservado, aprovecho para decir que muchas de ellas tienen una excelente traducción al castellano en esta colección que fue dirigida por un gran especialista argentino en Filón de Alejandría, José Pablo Martín. Por ahora lleva 5 volúmenes esta edición de la obra completa de Filón. Todas las obras que mencioné ya están traducidas en esta colección de la editorial Trota. De todo ese gran corpus, elijo para ilustrar parte de lo que quiero decir de Filón como iniciador, una obra que habla precisamente del principio, pero ya no en el término de inicio o de comienzo, sino del principio en un sentido filosófico técnico, en el principio como arjé, el principio como fundamento que sostiene y gobierna. Esa obra es una de las obras más conocidas de Filón y es la que se conoce con su título latino De Opificio Mundi, es decir, acerca de la creación del mundo o la creación del mundo según Moisés. Y de lo que se trata es de un comentario de los primeros capítulos del Génesis. La noción de arjé, obviamente, de principio, está ligada a la creación. El libro que conocemos como Génesis, en el tiempo de Filón se denominaba por la primera palabra hebrea, Bereshit. Sin embargo, este término, Génesis, procede del griego y procede de la circulación de la Septuaginta. Y el comienzo del texto, como todos nosotros sabemos, es: en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, o el cielo y la tierra, según la versión. Esa palabra, en el comienzo, en el principio, está traducida en la versión de los 70 con la palabra griega arjé. En arjé, joseos, etc. Necesariamente con el comentario a el relato de la creación ingresa el tema filosófico de la causalidad. Para hablar de cómo Dios crea el mundo, Filón atiende a la terminología aristotélica de la causalidad eficiente, formal, material, final, e incluso echa mano de un esquema causal que tiene 2 polos, una causa eficiente, que es Dios, y una causa paciente o receptora, que es la materia, a la manera estoica. Sin embargo, si bien hay alusiones a categorías aristotélicas, estoicas, la matriz de la concepción de esa creación, el andamiaje metafísico de la creación, es platónico. Y basta leer unos pocos pasajes para que advirtamos esto. En primer lugar,
les quería leer un pasaje donde se atiende a esta noción de principio. La palabra, tanto en la Septuaginta como en el comentario de Filón, es la palabra griega argé, y dice Filón, cito, el texto dice que al principio hizo Dios el cielo y la tierra, entendiendo el principio, argé, no como creen algunos, como principio en el tiempo, pues no había tiempo antes del universo, sino que el tiempo nació con él o después de él. Aquí ubica necesariamente el texto del Génesis en una versión filosófica, según la cual el cielo y la tierra fueron creados no en el inicio o en el comienzo de los tiempos, sino que el cielo y la tierra fueron creados en el principio o fundamento de todo. Es una creación en el principio, como si ese principio fuera el lugar en donde se dio la creación. Inmediatamente, lo que se crea en el principio es para Filón nada menos que el mundo inteligible. Y aquí está parte del corazón filosófico de lo que quiero decir en esta exposición. Fíjense, cito, dado que Dios comprendió de antemano, en tanto Dios, que una copia bella nunca podría surgir separada de un modelo bello, y que un objeto sensible que no se haya hecho a imagen de un arquetipo y una forma inteligible no es irreprochable, cuando quiso forjar este mundo visible, plasmó primero el inteligible para llevar a cabo el universo corpóreo, utilizando un modelo incorpóreo y semejante a Dios al máximo, como una imagen más joven del más antiguo, que incluye tantas especies sensibles cuantas inteligibles hay en aquel. Pues bien, después de este pasaje no hay que justificar mayormente el platonismo de Filón. Incluso hay una gran discusión entre especialistas si lo que está haciendo Filón aquí no es sino expresar algunas doctrinas que ya tenían lugar en lo que se llama, por los especialistas, el platonismo medio, es decir, el platonismo de este tiempo, anterior a lo que después se llamará el neoplatonismo. Ahora bien, si atendemos a un ingrediente que define el pensamiento de Filón como antecedente del platonismo cristiano posterior, y prestamos atención a cómo ingresa ese elemento en esta especie de cosmogonía que realiza Filón como hermenéutica de la escritura, vamos a entender que su propuesta escapa un poco al platonismo medio y tiene rasgos completamente originales. Me refiero a las muchísimas alusiones que Filón hace a la razón divina, que separa de la acción hacedora de Dios y la pone como una especie de intermedio entre su poder creador
y la plasmación del mundo sensible. En otras palabras, ese mundo inteligible, que es aquel que para Filón es creado en el principio, es el gran plano arquetípico que reside en la razón divina. Y esa razón divina es llamada en griego logos, y aquí está el ingrediente fundamental que lo vincula a la tradición cristiana posterior. Leo brevemente, dice: el mundo construido a partir de las ideas no puede tener otro lugar que la razón divina que las ordenó. Para hablar de la razón divina, el término que utiliza Filón es ton theion logon. La noción de logos no necesita presentación para quienes han transitado la filosofía clásica primero, también la filosofía helenística y mucho menos para quienes conocen los desarrollos de la filosofía y la teología cristianas. Todos sabemos que en la filosofía clásica aparece con mucha fuerza, pensemos en filósofos presocráticos como Heráclito, pero también en Platón, y con decidida importancia entre los estoicos. Esta palabra logos tiene muchos sentidos en griego. Algunos de ellos son razón, como se traduce aquí en la obra de Filón, también palabra, logos también significa ley, discurso, etc. En Filón también significa varias cosas. Si bien acá se traduce como razón, en otros contextos aparece como una palabra interior, como la ley que ordena el mundo, como la ley que cohesiona el mundo. Este último sentido, como ley que cohesiona el mundo, tiene una fuerte influencia estoica, pero más allá de sus fuentes, de las fuentes que Filón tenga para esta noción de logos, lo interesante, por lo menos en la perspectiva en que yo abordo el pensamiento de Filón, es su proyección. Al incluir las ideas, lo que Platón llamó ideas, ese mundo inteligible en la mente de Dios, esas ideas ya no aparecen como principios autónomos. Esto lo separa del platonismo medio de su tiempo, donde no había dos polos, Dios y la materia, como se presenta en Filón, sino que había tres: Dios, las ideas en cuanto a principios y la materia, donde esas ideas se plasman. Ahora Filón está poniendo esas ideas dependiendo del poder creador en la propia mente de Dios. El Dios de Filón es un Dios demiúrgico, como en el Timeo de Platón. De hecho, la fuente más importante en este texto que acabamos de leer es el Timeo, pero también es claramente un demiurgo que es intelecto, y un intelecto que se piensa a sí mismo, como el aristotélico. Y al pensarse a sí mismo, lo que produce es una razón en el cual está el germen o las ideas de todas las cosas. La imagen que usa para referirse a esto Filón es la del arquitecto y el plano. Un arquitecto que hace un plano para construir la casa. La casa es del orden de lo sensible, el plano es el mundo inteligible,
el arquitecto es Dios y el hacedor. Pero ¿cuánto se distinguen el hacedor y el plano? El plano está en la mente del hacedor. Sin duda, esta idea del logos filoniano, este logos que es arjé, que es el principio en el cual se han creado el cielo y la tierra. ¿Qué cielo y tierra? El cielo y la tierra inteligibles. Ese cielo y tierra que serán modelo de lo sensible, es sin duda el que ha inspirado, quizá no directamente, pero sí en un ambiente de pensamiento, el prólogo del Evangelio de Juan, donde aparece claramente esta noción de logos. El prólogo del Evangelio de Juan, escrito en griego, se inicia diciendo: en el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, y Dios creó todas las cosas a través del logos. Aparece esta misma idea de mediación del logos, principio en el cual todo fue creado, que se distingue y no se distingue de Dios. Por eso, esta versión del logos filoniano también está en el principio, ahora como comienzo, en una protohistoria de todas las polémicas trinitaristas que se darán en los primeros siglos de la Iglesia, y sobre todo en la Iglesia griega. Si este logos, que es el Hijo, es idéntico en naturaleza al Padre o está subordinado, así como este logos filoniano está de alguna manera subordinado a el Padre hacedor. Dice Pierre Hadot en este mismo libro: si el cristianismo fue filosofía, fue por la equivocidad de este término logos. Este término logos que aparece en Filón y que es retomado por el Evangelio de Juan, está en el corazón de los desarrollos de lo que denominamos una filosofía cristiana. Por último, y ya para ir cerrando esta presentación, podemos decir sin duda que Filón fue el primer filósofo judío. Él mismo se llamó filósofo. ¿Qué pasó con el pensamiento de Filón? Como saben, el siglo I fue un siglo muy convulsionado, y sobre todo la comunidad judía siguió sufriendo muchos embates, y lamentablemente el pensamiento de Filón no tuvo continuidad, por lo menos no conocida por mí, en la comunidad judía de su propio tiempo. Los grandes continuadores de Filón de Alejandría fueron los primeros cristianos griegos, alejandrinos, sobre todo de la escuela catequítica de Panteno, que resulta en el gran pensamiento de Clemente de Alejandría y posteriormente de Orígenes. Y quien ha puesto el pensamiento de Filón en un primer lugar es el famoso obispo de Cesarea del siglo IV, Eusebio, quien escribió 2 obras, una historia eclesiástica y una preparación evangélica. Recordemos, para quienes no lo conocen, que Eusebio fue el preferido del emperador Constantino en el tiempo en que el cristianismo empezaba a dejar de ser una secta perseguida para empezar a convertirse en imperio de alguna manera, primero tolerado y después religión oficial del imperio. Eusebio
en dos obras fundamentales, Historia Eclesiástica y la Preparación Evangélica, pone a Filón en una especie de catena áurea, una cadena de sabiduría que reúne a Moisés, a los griegos, sobre todo a Platón, a Filón, y que se continuará en los desarrollos del cristianismo. Es a través de estos padres griegos, de algunas, después de lo que se retoma de ellos en el Imperio Bizantino, pero también en el mundo latino, a partir de la obra de Ambrosio y de Agustín, que se retoma el pensamiento filoniano y sobre todo se retoma esta matriz platónica de concebir lo absoluto como una especie de lugar de las ideas. Finalmente, como dijo Pablo al comenzar, es la primera vez que en el marco de estas conferencias se hace alusión a un pensador clásico, y los que hacemos historia de la filosofía, y sobre todo los que hacemos filosofía clásica, antigua o medieval, estamos sometidos al desafío que significa no ofrecer el pasado como si fuera una pieza de museo, algo que está ahí, sino que no solo intentamos volverlos vivos, sino mostrar su continuidad, sus apropiaciones a lo largo de distintas expresiones filosóficas hasta hoy. Si nuestra historia filosófica contemporánea se inicia en gran medida con lo que Ricoeur ha llamado los maestros de la sospecha, Nietzsche, Freud, Marx, podemos decir que todos ellos tratan de deconstruir de alguna manera una historia de la metafísica de Occidente que ha unido lo absoluto al mundo idético platónico. Lo considere allí o acá, ese esencialismo, ese mundo de las ideas, sella la historia de Occidente. Y esa reunión entre ese mundo de las ideas platónicas con los distintos monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islamismo, sin duda inicia aquí, con Filón de Alejandría. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Bueno. Bueno, sí, tenemos un momento. Tenemos un momento para hacer preguntas. Sí. No sé si ahora me silencio para escucharlos a ustedes. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat o pedir la palabra, levantando la mano simplemente. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola, sí. Se cortó por un momento. Sí. Se escucha. Ok. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, felicitaciones por la conferencia. Rápidamente así los demás pueden participar. Creo que, de acuerdo a lo que la profesora nos ha dicho, Filón era un gran cabalista. Hay un maestro de cábala que decía que la palabra Bereshit quiere decir meditó. Dios uno, el Aleph, que es una de las letras que aparece en Bereshit. Dios uno meditó
Y eso creo que es lo que está haciendo referencia a Filón. Generalmente, por supuesto, yo soy profesor de filosofía y traducimos logos por palabra concepto, ¿no? Pero en este caso creo que la mejor traducción sería palabra meditación. La meditación es fundamental para comprender que Dios antes de crear, que para mí la creación empieza con la palabra y Dios formó al hombre y al mundo, y no cuando dice creó, porque no olvidemos que en todos los días que se llaman de creación, en realidad al final de los días dice, bueno, pero el mundo todavía no estaba formado. Eso está en Génesis, ¿no? Entonces, toda esta primera etapa de formación está muy claro en lo que usted explicó del logos, esa razón divina, en realidad es la gran meditación. Dios meditó antes de crear. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que tendríamos que hacer, como dice Enrique Dussel, que los griegos le deben mucho a Egipto. La filosofía griega, en realidad, faltan estudios muy serios sobre la gran influencia que tuvo Egipto sobre la filosofía griega. Y por supuesto que la Cábala, en mi opinión, nace en Egipto, y toda la tradición bíblica nace en Egipto. No olvidemos que después de Adán viene Set, que es un típico nombre egipcio, y podemos encontrar en los libros gnósticos, que son egipcios, el famoso libro de Set, que para mí, si bien se lo data en épocas muy posteriores, para mí el contenido de lo que está hablando el libro es anterior. Por eso yo digo, la tradición bíblica nace en Egipto con todos estos libros gnósticos, que uno lee los libros gnósticos y está leyendo Cábala griego. Falta también un trabajo serio de traducir todo este trabajo griego gnóstico al hebreo para que se pueda entender de qué nos hablan los gnósticos. Nos están hablando de Cábala en griego. La famosa emanación, Dios uno emanó, todos los eones y todo lo que se habla en los gnósticos. Bueno, lo dejo por ahí para que usted quiero saber qué opina sobre el tema ese de la influencia griega que pueden haber tenido de los egipcios los griegos, ¿no? Por eso a veces quizás Filón está muy cómodo sentado en Egipto trabajando con ideas platónicas, que en realidad Platón se nutrió de los egipcios, ¿no? Bueno, lo dejo por ahí para que puedan seguir preguntando a otros. Gracias. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Ricardo. En realidad, perdón. ¿Habló Gaby? Sí. Sí. Bueno, en realidad usted ya presentó muy bien las cosas. Sin duda esta relación entre Egipto y Grecia está más que fundamentada. Dos cosas simplemente quiero anotar. Respecto de la Cábala, de la cual no sé demasiado, lo único que quiero anotar es que Filón no trabajaba con el texto en hebreo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y parece que no conocía el hebreo, no conocía bien el hebreo. Entonces, no sé hasta qué punto él hace este tipo de análisis de la letra del texto revelado, porque él trabaja con el texto griego. Y por otra parte, lo que usted dice respecto a los desarrollos gnósticos y sobre todo, digamos, tanto del gnosticismo en distintas vertientes, porque hay un gnosticismo pagano, también va a haber un gnosticismo cristiano temprano, un gnosticismo judío, por supuesto, que tiene muchísima relación en este tiempo, el hecho de considerar, en un sentido muy general, que la verdad es algo que se revela, que creo que es
el corazón del gnosticismo, que la verdad procede por revelación, así se obtiene el conocimiento, y en este sentido, obviamente que hay cierto gnosticismo en el propio Filón, y con lo que más adelante será, también en este tiempo, se cree que se están gestando algunos de los textos que van a aparecer como un corpus en el siglo II después de Cristo, que es el Corpus Hermeticum, el corpus que se atribuye como inspiración a Hermes Trismegisto, que es también del norte de Egipto, y que ya en este propio tiempo parecería estar gestándose. Pero bueno, es todo lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Voy a pasar otra pregunta porque tengo como 9 personas anotadas para preguntar, así no se hace tan largo. Voy a leer la primera de Ivana Costa, que la mandó por escrito, y después les voy dando la palabra a los demás. Ivana dice, muchas gracias por tu preciosa conferencia, Claudia. Me gustaría que comentaras cómo te parece que concilia Filón al Dios omnipotente de la tradición hebrea con el Dios obligado a seguir a la inteligencia y al bien del Timeo platónico. Bien, gracias, Ivana. Pero digo para toda la audiencia que Ivana es una especialista en Filón de Alejandría, por supuesto que mucho más que yo. En realidad, Ivana llega hasta Filón, desde Platón, digamos, hasta Filón. Yo parto de Filón hacia adelante, digamos, tenemos dos perspectivas diferentes, pero ella sabe muchísimo de Filón. Y en realidad este tema que plantea Ivana está en el corazón de todo platonismo judío, o todo platonismo cristiano, o todo platonismo islámico, que tiene que ver con tratar de conciliar un Dios que crea por voluntad, y esto quiere decir libremente, con la idea de bien o de intelecto que no puede no crear o formar. Perdón, no había hecho alusión a eso que dijo Ricardo, que por supuesto está muy bien. Hay que decir formar en primer momento, no crear, sino formar. En realidad esta paradoja, digamos, está en el corazón de todas estas combinaciones entre monoteísmos y tradiciones filosóficas, en este caso puntualmente platónica. Se puede resolver del siguiente modo, para hacerlo muy simplificadamente. El bien, y Filón en este texto llama a Dios bien y dice que forma por bien, porque es bueno, es inteligente y es bueno, y por eso forma. El bien es difusivo de sí. El bien no puede no ser difusivo. El bien necesariamente sale de sí y difunde lo que es. Esto que parece ir contra la idea de un Dios libre, porque si no puede no difundirse, entonces hay una necesidad en la difusión, y parece que necesidad se opone a libertad, en realidad se combina con la libertad entendida en un sentido alto. La libertad, en términos divinos, no es la libre elección en el sentido deliberativo. Dios, no, suelo decirle esto a mis estudiantes, Dios no dice, ¿creo un mundo o no lo creo? No delibera, no toma una decisión. Crear libremente es hacerlo conforme a su propia naturaleza y sin coacción. Esto es crear libremente. Y esta idea de libertad divina, de obrar conforme a la propia naturaleza sin coacción, no se diferencia al bien que se difunde por su propia naturaleza, porque no puede preservarse para sí. Hay una línea del Timeo, que no sé si está en Filón, quizás Ivana lo sepas, pero sí está en la continuidad de toda esta tradición,
en la cual Platón dice, el Dios no tiene envidia, el Dios no tiene envidia. Es decir, da lo que tiene, sin esperar que eso que da se compare con él. Lo da porque no puede no darlo. ¿Mm? Y bueno, de esta manera esta paradoja puede solucionarse, creo. Gracias, Ivana. No se escucha, Gaby. Ahora sí, perdón. Le doy entonces la palabra a Matías Alejandro Díaz, que estaba anotado, no sé si sigue por acá. Sí, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Sí. Bueno, lo mío era más que un comentario, o sea, más que nada un comentario, y también partiendo sobre la multiplicidad de aristas que uno puede ver en el propio Filón, con respecto a lo que salía en la pregunta, o en la primera pregunta sobre el gnosticismo. Parece interesante que muchos autores también lo hayan apodado un pre-gnóstico, y eso suena un poco confuso porque Filón técnicamente no fundó este sistema de pensamiento, pero bueno, más que nada eso, en un comienzo. Yo en este momento me encuentro trabajando a Filón como tesis de pregrado, y estoy trabajando específicamente la noción del logo, y me parece muy interesante estos dilemas que se abren con respecto al logo en Filón, que se llame hijo de Dios, un poco anticipando las propuestas cristianas, y todo el aparataje también que hay con respecto al estoicismo, esta cuestión de haber un logos trascendente, que se nombra muchas veces como logos tuseu, logos de Dios, y este logos inmanente que muchas veces se nombra como nomoi fiseon, como las leyes de la naturaleza. Es bastante interesante, y más que nada quería resaltar esta noción del logos, cómo se traspasa a la noción cristiana que después tienen algunos como Clemente de Alejandría, quien, por ejemplo, en el Protréptico, en el capítulo 5, repite literalmente en griego lo que Filón había hablado sobre el logos inmanente, que es este logos que está en todas partes, que es fronterizo, que se extiende desde la mitad, desde el centro hasta las fronteras, y cómo se encuentra en esta tradición cristiana una repetición casi calcada de todo lo que es el pensamiento filoneno con respecto al logos. Eso me gustaría más que nada resaltar. ¿Y qué opina usted sobre cómo fue la recepción de Filón en la tradición cristiana, además de estos ya conocidos como Clemente, Orígenes y otros? Bueno, gracias, Matías. Bueno, dijiste gran parte de cosas que no voy a repetir así por una cuestión de tiempo. Una línea respecto de lo que dijiste del gnosticismo. Yo no diría que Filón fue gnóstico, pero podríamos decir que hay algunos aspectos gnósticos en Filón, porque en realidad el gnosticismo tampoco es una escuela, ¿no? Sino que es una perspectiva respecto del conocimiento y de la adquisición del conocimiento, etc. Entonces, no es que decir es proto-gnóstico, no sé, son cosas que no prefiero. Tiene algunos aspectos ligados al gnosticismo. Respecto a su proyección, como muy bien dijiste, en Clemente de Alejandría está esta noción de logos que procede directamente de Filón, tanto el logos que está en la razón divina, como este logos que cohesiona internamente a toda la realidad, como el logos interior. Todas las obras del Filón, bueno, las más importantes, el Pedagogo, el Protréptico, se refieren al logos. La noción de logos es fundamental. Incluso es un logos un poco diferente a ese logos encarnado en la persona de el Jesús histórico, en la cual harán hincapié la mayoría del cristianismo posterior. Es más bien un logos que llamamos neumático, es un logos más bien espiritual que encarnado, digamos, en la carne, ¿no? Bueno, así que en la noción del logos de Clemente procede directamente de Filón, esto es innegable. O sea, si hay un autor donde
se prolongó el pensamiento filoniano es en Clemente de Alejandría, en este aspecto. Ahora, en el mundo latino, quiero mencionar dos cosas. Una obra de Ambrosio de Milán, ustedes saben, es aquel obispo de Milán que escuchó a Agustín antes de su conversión, titulada De Paradiso, acerca del paraíso, donde Ambrosio toma la antropología de Filón. Y tiene que ver con esto porque gran parte de la antropología filoniana tiene que ver con que el hombre hecho a imagen es puramente espiritual. Y el aspecto carnal, incluso el alma irracional, aquella alma que compartimos con los animales, para Filón no fue creada directamente por Dios, sino que fue creada por los ángeles, en una antropología un poquito singular. Obviamente en Ambrosio no es así, pero todo ese paraíso que plantea Ambrosio tiene esas características espirituales que tiene el paraíso filoniano, y la obra de Filón está probado que es la fuente de esa obra de Ambrosio, y ya estamos en el mundo latino, por eso lo traigo. Con Clemente estamos todavía en el mundo griego alejandrino, con Ambrosio estamos en el mundo latino. Y respecto de quién fue el pensador más gravitante de la patrística latina, que fue Agustín de Hipona, indudablemente, toda la cuestión acerca de las ideas que propone Agustín, donde dice, lo que Platón llamó ideas, yo lo llamo intelecto divino, y es el logos. Esa cuestión de Agustín, que sella la visión del logos como lugar de las ideas platónico, para toda la tradición latina cristiana, medieval y más allá del medioevo, tiene inspiración filoniana. Entonces, la influencia de Filón fue importantísima, pero, insisto, no en la continuidad del pensamiento judío, sino más bien entre los primeros pensadores cristianos. Muchas gracias, Claudia, y le doy la palabra a Débora de España. Hola, Claudia, muchas gracias por la conferencia. En realidad mi pregunta era si Filón tenía acceso a los libros sagrados en hebreo. Ya respondió. Entonces, sabiendo esto, quizás no es tan sorprendente que no creó escuela entre judíos de su época. Y bueno, y quería preguntar si, especulando, ¿no? ¿Crees que si tuviera acceso a los libros en hebreo, hubiera seguido la línea de la filosofía griega? No lo sé. Es una especie de contrafáctico que no puedo responder. No puedo responder. Lamentablemente, no lo sé. El hecho de ser un poco una filosofía revelada, ¿cómo lo lleva? O sea, ¿qué contrastes hay con Platón en eso? ¿Qué línea? O sea, sin duda ahí debe faltar algo. Es que diste la clave con el concepto. Yo creo que lo que hace Filón es lo que se llama una filosofía revelada. Y esto vale también para muchos pensadores cristianos que llaman a su quehacer filosofía cuando toman mucho de su bagaje conceptual de la palabra revelada. Y lo que hacen es esclarecer una palabra, una verdad, que se considera obtenida por revelación. Entonces, como todos sabemos, ha sido muy cuestionado, por ejemplo, la noción de filosofía cristiana. Nombremos a Heidegger, porque siempre hay que nombrar a Heidegger. Ha dicho, decir filosofía cristiana es decir hierro de madera.
Lo mismo podría haber dicho Heidegger de la filosofía judía o la filosofía islámica. ¿Cómo puede ser filosofía si es cristiana? ¿Cómo puede ser filosofía si se define a partir de la palabra sagrada del judaísmo? Yo creo que la mejor respuesta para esto, la que da el historiador de la filosofía, y este es mi caso, es que no importa cómo definamos la filosofía, este señor se llamó a sí mismo filósofo. Y él decía que hacía filosofía, ¿y por qué no vamos a decir que es un filósofo? Porque partía del texto revelado. Bueno, si ustedes van a creer que la filosofía es un saber sin supuestos, es otra discusión. Yo no lo creo. Muchas gracias, Claudia. Le damos la palabra a Federico Penelas. No, hola, Claudia. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia hermosa. Quería unir tres cosas que dijiste para formularte la pregunta, ¿no? Aludiste a la presentación por parte de Filón de Moisés, de la filosofía de Moisés, y dijiste que en esa misma idea de la filosofía de Moisés había una concepción de la filosofía. Mencionaste también la presentación de Moisés como conocedor de la estructura del mundo, o la estructura de lo real, y aludiste también, siguiendo a Hadot, a la idea de la filosofía ya concebida como una tarea de lectura, ¿no? De textos, de filósofos, ¿no? Entonces, uniendo esas tres cosas, la pregunta sería si aparece también la idea del conocimiento como forma de lectura de lo real, ¿no? Y cómo cuaja eso o no con el apofantismo. Esa es la pregunta. Bueno, qué difícil la pregunta. Gracias, Federico. A ver, dije que eso entendía un modo de, o suponía un modo de entender la filosofía y quise decir puntualmente que la filosofía es para Filón, y esto es en el caso en el cual se llama a sí mismo filósofo o llama filósofo a Moisés, una doctrina y un modo de vida. No puede ser solo doctrina, tiene que ser doctrina y modo de vida. Más aún, la doctrina está al servicio del modo de vida y no a la inversa. Esto desde ya. Entonces, Moisés, en cuanto filósofo, era un buscador, digamos, esto es la filosofía también, una búsqueda, y ahí puede ser que entre en colisión y vaya al corazón de tu pregunta. Moisés, en cuanto a buscador, alcanzó la cumbre de la filosofía. Él dice, era un filósofo, no como los otros, que alcanzó la cumbre. ¿Qué es alcanzar la cumbre de la filosofía? Tener un contacto directo con la verdad, que le da la doctrina verdadera. Y, por supuesto, su modo de vida está en coherencia con esa doctrina verdadera. Entonces, cuando digo que partió de un supuesto de qué es la filosofía, tiene que ver con esto, doctrina y modo de vida. Y Moisés la alcanzó. Ahora, ¿es posible para cualquier buscador llegar a la cumbre de la filosofía? Y en esa cumbre, ¿cuál es el acceso a la verdad? Pues bien, y ahí viene la imagen del propio Moisés. Cuando sube al monte Sinaí y se dice, penetra la tiniebla divina. Esa imagen de la tiniebla divina está asociada a la incognoscibilidad de Dios. Es decir, que alcanzar la verdad no significa aprehenderla cognoscitivamente. Alcanzar la verdad es tener una experiencia de verdad, que no se puede transmitir en una doctrina y en un discurso.
porque esa verdad no tiene los límites de lo que puede verse y plantearse como limitado y aprehensible, sino que es la infinitud misma. Y la infinitud misma, puesto que no tiene límites, no puede aprehenderse y mucho menos puede ser objeto de un discurso posible. Entonces, no hay contradicción entre buscar la verdad, alcanzarla, y que esa verdad reste como incognoscible e inefable. En todo caso, lo que hay que definir es qué es conocer. O, dicho de otra manera, alcanzar es un universo mucho más amplio que el del conocimiento, porque se puede alcanzar con una experiencia no cognoscitiva. Entonces ahí es un poco extraño, pero ese es el corazón de la vía negativa o la vía apofática. No me acuerdo qué otra cosa me habías preguntado. No, la idea de conocer y lectura estaba involucrada en la pregunta. Ah, sí, sí. Y después, esta idea, porque parece contradictorio entonces, estamos hablando por un lado de una experiencia y por otro lado de una etapa en que la filosofía parece no ser experiencia, parece ser lectura y comentario. Bueno, esto tiene que ver con que no somos Moisés. Entonces, hay una especie de ejercicio espiritual que tiene que ser llevado a cabo por el buscador. Y la mejor guía para realizar ese ejercicio espiritual es la palabra del maestro. Entonces, obviamente lo que nace aquí para la filosofía, no solo para los monoteísmos, sino para la filosofía, es el principio de autoridad. Entonces, el maestro es el que conoce el camino. Entonces, la lectura del maestro es una práctica que produce una experiencia que nos permite avanzar en el camino. Esto en algunas escuelas filosóficas llegará a un punto bastante importante. Pensemos en el platonismo posterior, el que ya es llamado neoplatonismo, o la última etapa de la escuela platónica de Atenas, donde había ejercicios muy rigurosos, prácticas espirituales muy rigurosas, y muchas de las cuales tenían que ver con la lectura del texto de Platón, y los diálogos platónicos tenían un orden de lectura. No se podía empezar leyendo el Sofista y el Parménides. Para llegar al Parménides había que haber andado mucho. Bueno, espero que haya quedado respondido. Gracias. Bueno, tenemos 3 preguntas más que les pedimos que sean lo más breves posibles. Le doy la palabra a Sonia Ortega Vera. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Hola, Sonia. Hola, hola, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias a la cátedra y a vos. La verdad es que es admirable. Me encantaría poder dar una clase con tu claridad algún día. Muchas gracias. Bueno, la pregunta, en realidad son 2, pero hay una que me parece que ya la respondiste, así que elegí vos para no sacarle tiempo a los demás. Mi primera pregunta tenía que ver con esta cadena áurea que mencionaste, donde yo te iba a pedir que como que pusieras en orden cronológico, bueno, además de la figura de Moisés, ¿quién más estaría en esa cadena áurea? Pero creo que, bueno, algunos autores ya los nombraste y los anoté. Pero en relación a esa pregunta, quería saber quién legitima o quién enuncia esa cadena áurea. Si se utiliza solo, digamos, en la filosofía medieval, o se puede usar también en la filosofía antigua, y cómo se legitima o cómo se entiende que estamos hablando de esa cadena áurea. Esa es una pregunta, y la otra tiene que ver más con el orden cronológico, en relación a esa cadena. Y la segunda pregunta, que me parece más difícil, es ¿qué sería lo real para Filón? Yo desconozco la filosofía de Filón. Bueno, ¿qué sería lo real? Digamos, resumiéndolo, obviamente. Bien. Eso. Bueno, gracias, Sonia. Soy breve, así no nos extendemos demasiado.
cuando nombré lo de la, vamos a llamarla cadena de sabiduría, digo que Filón es un iniciador también en el sentido de haber pensado una cadena que unía a Moisés y la filosofía griega y sobre todo a Platón. O sea, Moisés, la revelación de los hebreos y la filosofía griega, sobre todo la filosofía platónica. Entonces, pero quien habla directamente de una cadena de sabiduría en esos términos es Eusebio, al cual Eusebio de Cesarea del siglo IV, y para Eusebio, que ya es un pensador cristiano, es Moisés, Platón, Filón, y luego, para un pensador cristiano como Eusebio, el Logos se reveló, se manifestó. Entonces ahí se completó, digamos, la mostración de la verdad, si se quiere. Porque para Eusebio, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces el Logos representa la máxima representación, la aparición de la verdad misma. ¿Sí? Y la otra pregunta era, perdón. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? Lo real, piensen en que los autores clásicos son realistas en el sentido más puro de la palabra. Lo real es esto que tenemos ante los ojos. Cuando digo, y eso quedó pendiente también de la pregunta de Federico, Moisés conocía la estructura de lo real y la expresó en el texto del Génesis, texto que le fue revelado. ¿Y qué expresó? Que hay una causa, que es el bien o intelecto llamado Dios, que obró sobre que es una causa eficiente, que obró sobre una causa paciente, que es pura receptividad y pasividad, a través de, y lo que primero formó es un arquetipo que obra como mediación del cual participa este mundo real. Digamos, esta es la realidad, esta es la estructura de lo real. En esa realidad, el hombre es imagen, es creado como imagen, en su aspecto espiritual, etc. Esto es la estructura de lo real. Bien. Simplemente eso. Bueno. Muchas gracias. Fíjense, es algo que no dije, pero para los que conocen más el pensamiento cristiano, no hay en Filón, como no hay tampoco en el texto del Génesis, ninguna idea de creatio ex nihilo, de creación a partir de la nada, sino que el eficiente obra sobre una causa paciente, que curiosamente en el texto de Filón no es llamada Jora, como en el Timeo, sino que es llamada Hyle, en términos aristotélicos, esa materia. Bien, tenía una palabra Joan Aguiló. Joan, te tenés que desmutear, tenés el micrófono silenciado. Es que está en una playa. No silencia. Perdón, no, tengo un fondo de playa. Claudia, muchísimas gracias, vuelvo a repetirlo, ahora que me oyen, porque ha sido súper interesante. Mi pregunta, como usted es profesora también de filosofía medieval, usted seguramente conoce un filósofo bastante poco conocido que es Ramon Llull. Sí. La figura de Ramon Llull se basa mucho en el pensamiento platónico, de Timeo sobre todo, se cree que es el único libro que debió leer de Platón, pero se basó mucho en Timeo, y luego mucho en Bereshit, o Génesis. Y esto está principalmente en un libro para mí muy interesante que se llama L'Amic de l'Amat, que está en catalán, pero también está en castellano, y donde aplica lo de Timeo, lo semejante da con lo semejante. Por lo tanto, yo creo que, después de escucharla, he pensado mucho, y por eso me he buscado mis apuntes, que seguramente Ramon Llull debió leer a Filón. No sé si usted tiene alguna... Sí, gracias, Joan. A ver, estamos ya hablando de un pensador de finales del siglo XIII, principio del XIV. O sea, tenemos una Edad Media muy avanzada
Se trata de, para los que no están en este mundo, de lo que se denomina el cristianismo latino-medieval. Ramón Llull es uno de los primeros pensadores que tiene escritos en lengua que llamamos vulgar, digamos, no solo latina. Y la recepción del pensamiento filoniano ya tiene una larga tradición hasta llegar ahí, digamos, muchísima. Porque si bien dijimos que no había continuidad en la cultura judía de su propio tiempo, sí hay conocimiento de Filón en todo el cristianismo griego y latino, sí. Y no olvidemos que sí ya hay desarrollos de pensadores judíos en las llamadas tierras del Islam. Por mencionar solo algún pensador relevante como Ibn Gabirol, el que es conocido en el mundo latino como Avicebrón, que es del siglo XI. Entonces, quiero decir, es una época donde ya circulan muchos textos. Respecto de los textos de Platón, ustedes saben que a diferencia de lo que pasó con todo el corpus aristotélico, que estuvo perdido para el occidente cristiano, a excepción de las obras lógicas, Platón estuvo siempre disponible, solo que no estaba traducido al latín. El único texto que estaba traducido era el Timeo. Por eso los pensadores son muy conocedores del Timeo. Y esta lectura de usar el Timeo para entender el libro del Génesis, ya lo habían hecho varios autores cristianos anteriores. Entonces, Filón fue el iniciador, por eso lo puse en el principio del principio. Pero para que Llull reciba esto, no tuvo necesariamente que leer a Filón. Pudo haberlo hecho, no lo sé. Pero quiero decir, ya hay una larga tradición que viene tomando el Timeo como base de una lectura de la cosmogonía del Génesis. No sé si respondo con esto. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Joan, suponemos esa playa de ser Mallorca, ¿no? Hablando de Llull. Sí, obvio. Sí, además estudié en el colegio donde está enterrado Ramón Llull. Así que lo tengo muy cerca de mí. Bueno, una última pregunta tenemos de Federico Iversen. Buenas. Francisco, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos y gracias, Claudia, por la conferencia. Mi pregunta tiene que ver básicamente con que me sonó algo que dijiste muy distinto a mi concepción, mi prejuicio tal vez de tradición platónica medieval, ¿no? Vos habías dicho que Filón toma la noción de Dios a la aristotélica, ¿no? Dios es un intelecto que se piensa a sí mismo. Y muchos platónicos posteriores, tal vez, el caso que tengo en la cabeza es Plotino, critica esa noción. Dice, la noción de Dios aristotélico es insuficiente. ¿Por qué? Porque es dos. Piensa, pero a la vez es pensado. Por lo tanto, tiene que ser un principio segundo, una inteligencia que viene de un principio uno. Y los logos, bueno, en Plotino aparecen después, ¿no? Posterior al alma, etc. No sé si es un problema esto para Filón, si no, si empieza a ser posteriormente un problema. No sé si querías explayarte un poco sobre. Gracias por la pregunta, Francisco. Es un tema fundamental para entender esta tradición filosófica que después se continúa en la Edad Media, porque en realidad el demiurgo platónico es también un intelecto. El demiurgo platónico es un intelecto. Y de hecho, hay estudios, y conocemos a Malena Tonelli, que ha hecho una tesis sobre esto, que el demiurgo del Timeo después es el nous en los sistemas neoplatónicos, y como decís, no está primero, sino que el nous ya es derivado de lo uno, como ámbito de las ideas. ¿Qué sucede, para decirlo muy brevemente, en el pensamiento de Filón? Este intelecto, que es el demiurgo, que es un intelecto hacedor, cuando decimos, es lo que Platón llama el conditor intellectus, lo digo en latín, el intelecto hacedor, perdón, el nous poietikos, digamos. Este intelecto, en Filón, a diferencia del demiurgo platónico, se piensa a sí mismo. Y esto que piensa
se convierte en el mundo arquetípico de aquello que va a plasmar en la materia, ¿no? Este es el contenido de su pensamiento, ese mundo arquetípico. Esto, fíjense que bien viene a la noción cristiana, porque el Padre será el que engendra al Hijo, y engendra en el Hijo ese mundo idético que es lo que forma toda la creación, ¿sí? Y justamente cuando los autores cristianos tomen como referencia a los autores neoplatónicos, por ejemplo Mario Victorino, por nombrar uno que conocemos, hacen que las dos primeras hipóstasis neoplatónicas se reúnan en una única realidad, que es el Dios Trino. Entonces, Uno y Nous vuelven a reunirse en la unitrinidad cristiana. Digamos que Filón lo simplificó antes de lo que harán los autores neoplatónicos cristianos. Gracias, Francisco, por tu pregunta. Bueno. Pablo, ¿querés decir algo? Bueno, quizás comenzar a despedirnos. Yo quería pero... decir algo también. Sí, por favor. Sí. Perdón, es que veo, yo he puesto mi pregunta, pero veo que no me han visto, o no sé qué ha pasado. Yo quería preguntarle a la profesora, aparte de felicitarla porque me ha encantado también escucharla, el tema del Targum y el famoso Memra de Yahvé, ¿no estaría también en la línea del logos de Filón? No lo sé, disculpe mi ignorancia, no lo sé. Pues sería, yo creo que se puede relacionar porque en el Targum, las traducciones de la Biblia hebrea al arameo, que están entre el primer siglo antes de Cristo y después de Cristo, más o menos en esta época intertestamentaria, ¿no? Se sustituye muchas veces el Elohim o Dios por la palabra de Dios, Memra de Yahvé. O sea, Memra de Yahvé dice, hágase la luz, y se hizo según la orden del Memra de Yahvé. Eso lo dice el Targum, y también pues hay autores, no sé si conoce a un autor que se llama Domingo Muñoz León, que hicieron mucho esta relación también con el Logos de San Juan y el Logos de Filón. También sería como un escalón entre el judaísmo y... Mire, yo realmente no conozco esto que usted dice, porque realmente no conozco estas cuestiones de la cultura del libro, digamos, judía. Lo que yo diferenciaría solamente por lo que usted expresa con su pregunta es lo que son afinidades conceptuales de los que son fuentes en el sentido filosófico. Cuando nosotros hablamos de fuente, por ejemplo, en el sentido que yo digo, Filón, el logos de Filón ha sido fuente para los desarrollos del logos de Clemente, estoy hablando de una conexión histórica, digamos, probada. Pero también podría decir que tiene que ver esos desarrollos con algún otro concepto que aparece en textos que no tuvieron relación con la filosofía de Filón, ni Filón con la tradición de la que ellos proceden, y sin embargo puedo establecer afinidades conceptuales. Yo tiendo a pensar por el mundo en que se mueve Filón, que, insisto, no es el mundo semítico, sino que es el mundo helenístico, que más bien lo que se podría trazar allí son afinidades conceptuales, pero no relaciones históricas directas. Como sí, en cambio, se han establecido relaciones históricas bastante directas con el llamado libro de la sabiduría, que procede de este tiempo, que está escrito en griego, y esa sabiduría que aparece allí, esa noción de sabiduría, es bastante
cercana al logos filoniano. Es todo lo que le podría decir. Gracias. No se escucha. Bueno, podemos comenzar a despedirnos. Yo no voy a hacer una pregunta porque muchas veces se emiten opiniones disfrazadas de preguntas, así que voy a dar algunas opiniones y no las voy a disfrazar de preguntas, lo cual es un acto de franqueza, se agradece, ¿no?, en este tipo de encuentros. Lo primero es que para un poco retomar el ámbito histórico, polémico, y ya con todo el bagaje teorético que nos ofreció la doctora D'Amico, quizás una pequeña indicación que precisamente el diálogo entre la cultura helénica y la cultura judía se rompe con la destrucción del Segundo Templo en el año 70. Es decir, ahí hay un punto de inflexión que ese mundo, para seguir con estas figuras del mundo, ese mundo se acaba, ese mundo de diálogo, de porosidad, de prestaciones, de intercambios, se acaba en el año 70. Eso, y hay parte del judaísmo un recogimiento sobre sí, ¿no? En segundo lugar, una cuestión muy interesante que planteaba la doctora D'Amico era el estudio, el comentario. Y ahí, aunque ella muy bien señalizaba esta diferencia fundamental entre lo histórico, las fuentes, y los problemas categoriales, filosóficos, ahí quizás se podría agregar simplemente que esto lo dice Arnaldo Momigliano, un gran historiador de este siglo I, ¿no? Un gran historiador italiano de los pasajes entre cristianismo y judaísmo. La organización política institucional del judaísmo en la diáspora es a través del Bet HaMidrash. El Bet HaMidrash quiere decir casa de estudio. Es decir, los judíos no hacen sinagoga. Es una cristianización del judaísmo, incluso la palabra sinagoga, que es griega, pero la idea que no es una iglesia, no es una reunión, sino que los judíos se organizan, el modo institucional de organización en la diáspora es justamente mediante casas de estudio. Que podríamos decir que en este punto Filón de Alejandría, tomando lo que vos decías, el comentario se adecuada bien a lo que tú decías de la cuestión de se trata de comentar al maestro o del comentario, ¿no? Finalmente, una última cuestión que está relacionada con algo que, Claudia, vos dijiste al comienzo, después no lo retomaste, pero lo dijiste y yo me quedé con muchas ganas, pero bueno, será para la próxima, pero que fue clave, que fue la cuestión hermenéutica y la alegoría. Y hago hincapié sobre esto porque aquí traigo lo del comienzo. Quizás la tragedia de Filón es que Filón con la alegoría le va a ofrecer la enemistad teológica con el cristianismo y con las discusiones y las controversias, todos los elementos para que el mundo cristiano impugne al mundo judío. Es decir, cuando San Ambrosio, como tú citaste, incluso San Jerónimo, en fin, impugnen al judaísmo, lo van a hacer a partir de un método alegorizante que el propio Filón lo elaboró. A ver, no sé si soy claro. Filón colabora y provee las armas que van a ser usadas luego contra los propios judíos al alegorizar las escrituras. Eso uno lo puede ver, por ejemplo, hay un ¿no? Ya es una alegoría y una anticarnalidad, digamos. El tema de la circuncisión va a aparecer en San Pablo,
siempre va a haber esta tensión entre lo judío como lo carnal, que es un topo de la iglesia muy fuerte, y la iglesia, el cristianismo como lo espiritual, la alegoría. Así que bueno, una tragedia más en la historia, ¿no? Pero me parecía fascinante, y luego todo lo que se puede desprender más allá de este aspecto controversial, ¿no? Del gran aporte, nombrabas a Ritter, bueno, Filón, ¿no? La alegoría. Tal cual, sí, es verdad. En realidad es muy interesante, y sería objeto de otra charla, ver esos métodos de exégesis que parten de la edición de la Septuaginta, o sea, y anteriores a Filón, donde hay diversas claves de lectura, entre las cuales está la lectura alegórica. Después esto es tomado fortísimamente por el cristianismo, y tenés razón, en un sentido se olvida como la raíz judía de esa posibilidad de lectura alegórica. Así que te agradezco muchísimo que hayas retomado ese punto. Bueno, los agradecidos somos nosotros, que como aquí se dijo en el chat, todos aprendimos muchísimo, fue una conferencia de lujo, y nada, ¿me permitís algo, Claudia? Sí, claro, lo que quieras, Pablo. Bueno, mientras, sobre todo en la primera parte de tu exposición, que fue tan inspiradora, sí, inspiradora, me acordé de un poema, a ver si me aguantan un poema, de un alejandrino, Cavafis, de un poeta alejandrino, de Constantín Cavafis. Yo lo voy a leer, y díganme si no es como el epítome de todo lo que oímos hoy. Bueno, Constantín Cavafis fue un gran poeta, 1920 más o menos, de Alejandría, y ejecutaba poemas al estilo de los antiguos. Una vida muy tortuosa porque era gay, pero una maravilla, Cavafis. Tiene un poema que se llama Hijo de Hebreos, está citado apócrifamente 50 después de Cristo, de la era común, y dice así: pintor y poeta, corredor, discóbolo, bello como Endimión, así era Jantes, hijo de Antonio, de familia adicta a la sinagoga. Abre comillas. Más días, más preciados, son aquellos en que abandono la búsqueda estética, en que dejo el hermoso y rígido helenismo con su obsesiva preocupación por la belleza, los miembros blancos, perfectamente dibujados, me convierto en uno de aquellos a los que siempre quise pertenecer, los hebreos, los elegidos hebreos. Fin de cita. Declaración demasiado ardiente, comillas, siempre a los hebreos, a los elegidos hebreos. Fin de cita. Sin embargo, no persistió mucho en esta idea. El hedonismo del arte de Alejandría lo consagraron como a uno de los suyos. Belleza. No. Claudia, un millón de gracias. La verdad que fue una conferencia impresionante, además con sabiduría, con dulzura, aprendimos, disfrutamos. Bueno, gracias Pablo otra vez por la invitación. Todas las conferencias a las que he asistido son geniales, aprendí muchísimo. Así que bueno, nos encontramos todos en otra. Seguramente, gracias. Gracias, querida Claudia. Gracias a todos los participantes. Adiós. Hasta luego. Gracias a los amigos que se unieron, que veo muchos por ahí. Gracias.